te doy la bienvenida a la semana número 11 aquí en sabercomunicar.com, en la membresía donde semana a semana te enseño diferentes trucos y técnicas para que hables muchísimo mejor en público. Vamos con una de las cosas que más me habéis pedido dentro de este grupo privado de alumnos y se trata de lo siguiente. Fernando, ¿cómo puedo dominar la voz? ¿Cómo puedo ejercitarla? ¿Cómo puedo emplearla para poder conseguir mis objetivos? Por tanto, coge papel y boli porque vamos con una sesión muy intensa y que vas a poder aplicar desde el primer minuto. ¡Vamos! Como siempre, para poder trabajar estos aspectos voy a estar compartiendo contigo la pizarra para poder ilustrar de manera gráfica todo lo que vamos a ir viendo. Lo primero que quiero que conozcas es lo siguiente. Comparto pizarra y es la cuestión de dividir dentro del texto la necesidad con la solución. Y ahora con una serie de ejemplos lo vas a ver todo muy claro. Fíjate, nosotros tenemos por un lado la necesidad, como ves en pantalla. Y por el lado opuesto vamos a poner aquí una raya que divida ambos aspectos, vamos a colocar la solución. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros vamos a tener dos tipos de voz. En la necesidad, dependiendo de la estrategia que ahora veremos, vamos a llevar un tipo de voz totalmente diferente a la de la solución. Mira, vamos a tener dos grandes tipologías que a mí me encantan, como son la montaña y el valle. Justo aquí debajo mío, que lo estarás viendo en la cámara. Tenemos la montaña, que sería ascenso, mantenimiento y caída, y luego tendríamos el valle, que se trata de caída, mantenimiento y subida. Nosotros lo que vamos a hacer es dividir totalmente ambos aspectos. Voy a moverme un segundo aquí mi cámara hacia el otro lado para que lo puedas ver mejor. Estupendo. Así. Y entonces nosotros aquí vamos a tener la necesidad y la solución. ¿Por qué tendremos primero la necesidad y después la solución? Es muy sencillo. Nosotros, ojo, no es que vayamos a crear una necesidad, sino que vamos a enaltecerla. Cuando yo digo que creamos una necesidad, vamos a amplificar una serie de deseos que la persona ya tiene latente para después llevárnoslo a nuestro terreno, que es darle la solución que nosotros proponemos. Ojo, esto es de forma ética, porque ya sabemos que nosotros podemos condicionar el pensamiento de la persona. Y vas a ver con distintos ejemplos cómo lo emplean políticos, vendedores y demás. Fíjate, nosotros tendremos la necesidad, que va primero, y la solución en segundo lugar. Entonces, cuando jugamos el efecto montaña, lo voy a escribir aquí, montaña, y aquí el efecto valle, lo que vamos a hacer con la montaña es aumentar una serie de variables que vamos a ver, como son la intensidad, la fuerza con la que proyectamos el aire, vamos a reducir el espacio de nuestras palabras. De este modo, aumentando también hacia el agudo, vamos a estar generando un estrés, voy a colocarlo por aquí, estrés positivo en la audiencia. Nuestro objetivo en este bloque de aquí, en la necesidad, es que la audiencia se estrese. Pero es un estrés positivo, es un estrés que nosotros estamos condicionando. Porque de este modo, si tú consigues hacer, fíjate lo que estoy haciendo yo ahora, si tú consigues hacer esto de manera correcta, vas a conseguir impactar de manera efectiva en todos tus clientes. Por tanto, empezamos la caída. Lo que tienes que hacer es apuntarte a sabercomunicar.com para conseguir impactar a tus clientes. Esa es la jugada. Ahora vamos a ver las distintas variables que tenemos que trabajar, pero es importante que entiendas primero lo que es la montaña y después que entiendas lo que es el valle. El valle es lo mismo, pero al revés. En lugar de estar gritando como hacen muchos políticos y enalteciendo las emociones, vamos a hacer lo contrario. Y es, mira, si tú de verdad quieres conseguir un resultado, caída total, prácticamente hacia el susurro, si tú de verdad lo que quieres es conseguir un resultado efectivo con tus clientes, conseguir más ventas, llevarles a tu terreno, lo único que tienes que hacer es apuntarte. Y subimos, aumentamos esa intensidad,
Ahora vamos a ver las distintas variables, pero entendiendo esto que te acabo de presentar, ya entiendes cómo funciona nuestra respuesta ante los distintos juegos de la voz. Porque si nosotros aumentamos esa intensidad, aumentamos el tono hacia el agudo, lo subimos, estamos reduciendo el espacio entre las palabras, estamos generando ese estrés, queremos una reacción, pero también lo podemos generar con el susurro. Fíjate, acabo de hacer una caída, he presentado la solución. Si te fijas, la mayoría de las ocasiones vamos a estar utilizando el efecto montaña y algunas ocasiones emplearemos el efecto valle. Esta es muy poderosa y ha habido muy pocas personas en las que he tenido la oportunidad de escuchar y me han dejado con la boca abierta aplicando el efecto valle. Vamos con los distintos elementos paso a paso para que los puedas interiorizar y trabajar. El primero de los elementos es la intensidad. Vamos a colocarlo por aquí, intensidad. La intensidad es, por resumir y reducir, aquí podríamos estar durante talleres enteros y jornadas completas de muchas horas trabajando el tema de la voz, pero voy a reducir al mínimo para que puedas entenderlo de una manera fácil y totalmente aplicable. La intensidad se resume en la capacidad que tienes de proyectar la voz gracias al aire que emites. Es decir, esa intensidad, ese grito, entre comillas, es aire que está siendo proyectado con fuerza y que lleva las partículas sonoras hacia los oídos de la audiencia. Vamos a hacer una distinción importante, y es que hay dos tipos de respiración, en realidad hay más, pero nos centramos en los dos principales, como son la respiración de pecho, que suele ser la que hacemos cuando respiramos por la nariz, vamos a poner aquí, de pecho, y la respiración de diafragma, la profunda diafragma. Estas dos tienen utilidades diferentes. Por ejemplo, si nosotros queremos rápidamente huir de algo y salir escopetados, como se diría en Valencia, lo que tenemos que hacer es rápidamente, con una respiración agitada, salir corriendo. Pero esto tiene un problema. Y es que cuando nosotros respiramos con la nariz y hinchamos el pecho, la capacidad que nosotros tenemos de emitir aire es muy limitada porque en realidad no hemos llenado al máximo nuestros pulmones y dentro de muy poquito se nos agota el aire. Por eso verás, y esto a mí me sucedía al inicio, que hay personas que cuando hablan dicen: ostras, es que me estoy ahogando cuando hablo en público. Claro, tienes que revisar muy bien cómo es tu respiración. Y gran parte de ella proviene de tu nariz. ¿Por qué? Porque respiramos de pecho y si te fijas, solemos tender con una respiración de pecho hacia el agudo. Con una voz nasal ya podemos hablar como Víctor Coopers, que esto lo habréis visto en algunos de mis vídeos en redes sociales. Porque todo esto es cuestión de actitud, porque planta que no riegas, palma. Porque respiro nariz, toque nasal y de pecho. Esto fuerza la garganta. Por tanto, vamos a darle la vuelta. Te propongo que respiremos con el diafragma, que es respirar hondo. Y de este modo, si apretamos el abdomen, no solo se nos va la voz un poquito más hacia el grave, sino que encima se proyecta con más fuerza. Esto es complicado, pero tienes que ir jugando con ello. Ejercicio. Respiras de pecho y cuentas hasta 100 en voz alta o más si puedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, así hasta que puedas. Y cuando pares porque ya te ahogues, anotas el número. Me lo invento, 70. Y después haces lo mismo con la respiración diafragmática. Respiras una vez para recuperar, sueltas y otra vez llenando mucho tus pulmones. Apretas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta el final y verás cómo vas a hacer un poquito más. Hay personas que no lo hacen de este modo. ¿Por qué hacemos esto? Esto es una metodología que me he inventado yo directamente. O sea, es algo que si ves a otro formador, en realidad está copiando. Y si vas a emplearlo en tus clases, por favor, no te olvides de citarme. En este caso lo que estamos viendo es la capacidad pulmonar de una persona y la capacidad en función de si respira de pecho o de diafragma, para que se vea cómo la mayoría de las personas tenemos más capacidad diafragmática que de respiración de pecho. ¿Por qué esto es importante? Muy sencillo. Porque si nosotros lo que queremos es generar un nivel de estrés positivo en la audiencia gracias a incrementar la intensidad, reducir el espacio entre las palabras y además subir hacia el agudo, ¿qué vamos a respirar? ¿De nariz u hondo? Respiraremos de nariz, respiraremos de pecho porque lo que queremos es generar el estrés. Necesitamos una respiración muy rápida, muy acelerada, muy agitada. Y de este modo estaremos
aquí, en la subida de la montaña. Estaremos acelerando muchísimo. Ahora bien, si nosotros lo que queremos es exactamente lo mismo, pero aumentar con mucha más intensidad hacia el enfado, hacia el grave, respiraremos hondo y proyectaremos la voz, pero si te fijas, espaciando mucho más las palabras. ¿Por qué? Porque ahora viene cómo vamos a espaciar nosotros en función de la velocidad. El elemento número 2, ya entendemos por qué y cómo sale la intensidad. Cuando nosotros respiramos de pecho, tendremos una intensidad mucho más baja. Cuando respiramos de diafragma, aumentamos la intensidad. ¿Qué es lo interesante? Cuando generemos esa necesidad en la audiencia, lo que haremos es aumentar la intensidad si estamos jugando con el efecto montaña. Si estamos jugando con el efecto valle, no, porque estaremos en caída para después hacer una subida. Esa es la jugada. Aumentamos la intensidad para después caer, suspirar, bajar. Vamos ahora entonces con la velocidad. Punto número 2. Velocidad. Y todo va en función de la estrategia que quieras aplicar. Recuerda, si nosotros lo que estamos haciendo, fíjate en cómo estoy aumentando tu estrés positivo. Si nosotros lo que queremos hacer es incrementar primero la necesidad en un modo montaña, lo que haremos será reducir espacio entre palabras. Suele estar combinando con el tercer punto, que lo voy a tratar ya. Tono de la voz. Agudo o grave. O grave. Cuando nosotros tenemos un tono de la voz agudo, lo que estamos haciendo es generar ese estrés positivo. Aquí hay un montón de papers científicos en los que se habla que si una persona utiliza una voz grave, genera más confianza al receptor. E incluso un análisis que se hicieron de los 500 directivos más fuertes de toda la Fortune 500, obviamente, Fortune 500, 500 directivos, pero de estas empresas tan grandes, los que más dinero ganaban eran aquellos que hablaban con la voz más grave. Ahí queda. De hecho, se hizo una estimación en la que se definió que una persona que utilice un 25% su voz más hacia el grave consigue de media $162.000 extra al año. Por tanto, no está mal empezar a poner la voz grave. Y por último, y ya lo he añadido para cortar el tiempo de la sesión, los silencios y los susurros, que ya lo incorporo. ¿Por qué? Porque fijaos cómo. Si yo coloco aquí el efecto montaña, nosotros si queremos de una manera que no sea a través del enfado, que queramos impregnar a la audiencia de una emoción muy negativa y queremos hacerlo de forma positiva, vamos a hacerlo del siguiente modo. Combinación de reducción del espacio entre las palabras con tono agudo y voy a jugar únicamente con silencios y con susurros al final, en la transición, como ves en la pantalla. ¿Cómo sería? Fíjate. Si tú lo que quieres es conseguir aplicar de forma correcta reducción del espacio entre las palabras, la utilización del tono de tu voz, agudo, y aplico aquí el silencio, lo que tienes que hacer, empiezo a hacer un aumento del espacio entre las palabras, empiezo a irme hacia el grave y verás que ahora hay muchos más silencios dentro de la frase. Lo que tienes que hacer es implementar de forma efectiva el recurso de la voz. El recurso de la voz. Y caigo al susurro, cerrando, porque el susurro es donde genera una confidencia. Y esto es algo mágico. También se puede hacer al revés en el efecto valle. Conseguir empezar de una manera sencilla si tú lo que quieres es conseguir resultados espectaculares con la voz. Lo que tienes que hacer es jugar con ella. Normalmente emplearemos más, como te digo, el efecto montaña. Ahora sí, ahora que tenemos claro estos 4 conceptos principales y los 2 tipos de generación de necesidad y de solución, vamos directos con los ejercicios. Para ello te tengo aquí preparado el famoso discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford. Un discurso muy conocido, pero aquí en formato papel. ¿Y cómo lo solemos hacer? Mira, hay 2 ejercicios que a mí me encantan y son los siguientes. Para nosotros poder emplear todas estas 4 variables que he compartido contigo sin necesidad de entrar en detalles mucho más técnicos, vamos a jugar con las emociones. Tenemos aquí el discurso de Steve Jobs, muy conocido y sobre el que vamos a trabajar. Fíjate, tenemos aquí el discurso de Steve Jobs, muy conocido
y sobre el que vamos a trabajar. Montaña. Para conseguir generar en ti un estrés en la parte previa para darte la solución después, aunque fuera una situación que no tenía una necesidad en sí misma. Pero de este modo, con el uso de la voz, yo estoy modificando continuamente tu atención, porque hago que los estímulos cambien continuamente. Vamos allá. Empezamos con lo siguiente. Fosforescente amarillo igual a alegría. Vamos a cambiar el fosforescente rojo para el enfado. Y vamos a utilizar el fosforescente azul para la tristeza. Y fíjate, convirtiéndonos en actores y utilizando nuestra voz con las emociones, vas a ver cómo ese registro cambia, cómo esas 4 variables solas, sin necesidad de más técnica, van a modificarse de manera natural. Fíjate, empezamos con la alegría, pero tienes que actuarlo y ser muy alegre. Me siento honrado. Fíjate, muy hacia el agudo y reducción del espacio entre las palabras, con una intensidad muy fuerte. Me siento honrado de estar con vosotros hoy en esta ceremonia de graduación en una de las mejores universidades del mundo. Muy alegre, muy hacia el agudo y con una intensidad media alta. Enfado. Yo nunca llegué a licenciarme. Grave, intensidad, respiración de diafragma. Fíjate, más espacio entre las palabras. De hecho, esto es lo más cerca que he estado nunca de una graduación universitaria. Pero ¿qué pasa con la tristeza? Hoy quiero contaros 3 historias de mi vida. Susurro, espacio entre las palabras. No es gran cosa, solo 3 historias. Fíjate en el poder que tiene el uso de las emociones con un discurso escrito. Esto lo he trabajado yo con políticos al inicio de mi carrera cuando diseñé este ejercicio, porque había uno de ellos que era muy bueno, que preparaba unos discursos a nivel textual, a nivel contenido espectaculares, pero cada vez que iba al Parlamento no conseguía cautivar al resto de los diputados a las Cortes Valencianas, no lo conseguía hacer. Hasta que empezamos a trabajar con esto, porque a él le funcionaba muy bien el cambio de las emociones, era muy buen actor de doblaje. Entonces te recomiendo que apliques esto con cualquier cosa que tengas que leer esta semana, que estés continuamente cambiando el tono de la voz, que si tienes vecinos en tu casa, compartes piso o tienes a tu pareja o amigos allí contigo, que llamen a la policía porque se creen que te ha dado un ataque de locura. Que digan, ¿por qué está gritando todo el tiempo esta persona en su habitación? ¿Por qué cambia tanto el registro? ¿Por qué ahora está triste y por qué después está enfadado? Esa es la jugada. Para empezar a utilizar las emociones como catalizador del cambio en tu voz. Vamos con otro elemento, que a mí este es el que más me gusta, pero ya es un pelín más avanzado. Y consiste en la jugada de las tildes. Las tildes son del siguiente modo. Lo que vamos a hacer cada vez que aumentemos y veáis una rayita aquí, fíjate, ahí en la pantalla, me siento honrado, vamos a aumentar no solo la intensidad, sino el resto de variables en función de lo que te pida el texto. Voy a hacer un experimento rápido con subidas y bajadas aleatorias para que veas la exageración. Fíjate, me siento honrado de estar con vosotros hoy en esta ceremonia de graduación en una de las mejores universidades del mundo. Cada vez que aumentamos con una tilde nos vamos a quedar planos hasta la siguiente. La siguiente es vosotros, que cae, por ejemplo. Me siento honrado de estar con vosotros hoy. ¿Te das cuenta? En esta ceremonia de graduación volvemos a aumentar, aunque ya estábamos muy arriba con intensidad y en agudo. Al haber otra hacia arriba, seguimos aumentando. En una de las mejores universidades del mundo. Yo nunca llegué a licenciarme. De hecho, esto es lo más cerca que he estado nunca de una graduación universitaria. Por tanto, puedes emplear cada uno de estos ejercicios como a ti más te guste. Si te funciona mejor el de las emociones, utilízalo. Puedes ir incluso palabra por palabra. Puedes estar alegre aquí y triste. Hoy quiero contaros 3 historias de mi vida. Alegría y tristeza, a tu gusto. O puedes emplear, como tienes aquí, las tildes, totalmente a tu gusto. Lo que acabo de compartir contigo hoy en esta clase es algo muy potente, que comparto en talleres y en sesiones 1 a 1, para que veas el valor y el compromiso que tengo contigo como alumno de sabercomunicar.com.
porque has llegado a la sesión número 11. Ya llevamos 11 semanas juntos y quería premiarte con esto. Estaba dudando en si entregártelo o no, si compartir esta metodología contigo, y al final he decidido que sí, que te lo mereces. He querido poder dártelo para que sigas mejorando tu comunicación, que apliques esto en tu día a día. Por tanto, tienes 2 deberes esta semana. El primero, utiliza la metodología de los subrayadores de colores, vinculando cada color con una emoción con cualquier texto que leas. Vete al periódico digital, vete a cualquier cuestión y utilízalo. Cambia las emociones, imposta esa voz, juega con ella, conviértete en un actor de doblaje. Y de este modo conseguirás que tu propio cuerpo se vaya adaptando a un tipo de emoción u otro para según o qué cosa. Si quieres aumentar con intensidad, utilizarás un tipo de emociones. Y si quieres dar una solución, utilizarás otras, más en la tristeza. También necesito que hagas el segundo punto, el segundo ejercicio. Utiliza las tildes. Lo mismo que vas a hacer con las emociones, aplícalo con las subidas o bajadas. ¿Por qué te pido esto? Porque quiero que encuentres el modelo que a ti más te encaja. Porque a unas personas les funciona muy bien la parte de las emociones y a mí, por ejemplo, me sirve mucho más, ahora que ya estoy a un nivel muy avanzado con la voz, las tildes. Por tanto, practica ambas. Hazlo como deber todos los días, al menos un discurso, un texto, un artículo. Si estás estudiando para un examen, utilízalo. Si tienes una reunión y necesitas leerte un resumen antes de acudir a ella, utiliza ese resumen. Cualquier tipo de texto escrito que caiga en tus manos, quiero que esté o bien con colores o bien con tildes por todo el texto, porque así mejorarás tu voz sí o sí. Por tanto, ya tienes ahí 4 variables que tienes que dominar, más la montaña y el valle como recurso para poder utilizar la voz de manera correcta. Soy Fernando Miralles, ha sido un placer estar contigo esta semana y nos vemos la próxima, donde te espera una sesión impresionante, que ya ves, estamos subiendo mucho el nivel. Nos vemos.